Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quiero, inshallah, compartir con ustedes parte de un libro que se me hace muy bueno sobre un compendio sobre algunos escritos de Ibn Taymiyyah que, que realmente son muy buenos y pues es de lo mejor que hay en inglés. Eh, Quisiera, inshallah, que contempláramos un poco el contenido de uno de los escritos de Ibn Taymiyyah, que son muchísimos, ¿no? Ibn Taymiyyah es de los autores, si no el autor que más escribió, y muy increíblemente, entre todo lo que escribió es difícil encontrarle errores. Bueno, yo no me dedico a buscarle errores, pero hay gente que se ha dedicado realmente, y grandes, se han dedicado a tratar de encontrarle errores a Ibn Taymiyyah, así por envidia y por este y en la mayoría de los casos sus mismos argumentos en contra de Taymiyyah terminan siendo su peor condena, ¿no? Astaghfirullah. Eh, pero les quiero hablar de un compendio que hay en inglés, alhamdulillah, que se llama, lo tradujeron como Ibn Taymiyyah Expounds on Islam. Y es un libro de escritos, de una selección de escritos de Ibn Taymiyyah que vienen del Majmu', del Fatawa, que vienen de Majmu' al-Rasail. El Majmu' al-Fatawa está en 35 volúmenes, un libro que tiene muchísimo contenido de Fatawa. Eh, Tiene mucho de la Fatawa, tiene mucho de Jami' al-Rasail, de un compendio también de sus cartas, y hay un libro que se llama Jami' al-Rasail o al-Masail y algunos asuntos. También pues tienes partes de Minhaj al-Sunnah, de, de Dar al-Ta'arud Dar al-Ta'arud al-Aql wal-Naql, que son libros famosos, de Iqtidal Sirat al-Mustaqim y otros, ¿no? Un compendio que hizo la Universidad de Mohammed bin Saud, y un proyecto guiado por uno de los mejores biógrafos de Ibn Taymiyyah, que se llama el doctor Rashad Salim, del Cairo. Y bueno, quiero, inshallah, y hay otros muy buenos en inglés. Este está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. Está medio caro en Amazon, vale como $250. Está caro, pero también lo pueden bajar eh, en archive.org, ¿no? Lo pueden buscar como Selected Writings of Ibn Taymiyyah. Um, o o también o sea, el título es Ibn Taymiyyah Expounds on Islam, Selected Writings by Ibn Taymiyyah. Y también hay uno que se llama The Gems of Ibn Taymiyyah, también es bueno, otro libro. También son libros voluminosos. Este es un libro del que estoy hablando, es un libro de 700 páginas, más o menos. Y bueno, pues llevo algunos días, pues como que dándole una ojeada, ¿va? Y en la página 249 hay una risala, un escrito de Ibn Taymiyyah, que escribió mucho de este tema. Esto es nomás una pequeña risala, una carta que escribió a alguien. No sé los detalles de esta risala, pero se saben, ¿no? Los expertos, como Rashad, el doctor Rashad Salim, pues ojalá y pudiéramos tener acceso con él y nos explicaría mucho es de los expertos de Ibn Taymiyyah, de los más importantes.
Tenemos muchos orientalistas también, pero no se equiparan. O sea, hay gente que de veras sabe a fondo de estos temas, ¿no? Aunque, o sea, hay doctores, ¿no? De Harvard, de Yale y de otras universidades de varias universidades que se supone que son expertos, pero su nivel de expertise no es tan bueno, ¿no? No porque tienen un doctorado, porque hicieron la tesis de doctorado, los hace realmente expertos. No, esta es una tesis, este es un problema en el occidente, ¿no? Que el sistema pues ha producido algunos expertos, ¿verdad? Pero en algunas áreas muy específicas. Pero pues nuestros viejos escolares, y todavía los que siguen esta tradición, pues todavía tienen como que son más comprensivos, ¿no? Ven más a fondo el tema, ¿no? Y obviamente para escribir sobre el Islam, pues sí necesitas tener un fondo islámico y sobre todo ser musulmán y creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso los orientalistas pues a veces quedan cortos, ¿no? Pero, alhamdulillah, tenemos ya musulmanes, varios musulmanes orientalistas, ¿no? El otro día les estaba hablando hay varios, ¿no? El otro día les estaba hablando no me acuerdo, el Hover, ¿no? Por ejemplo, este libro, este es un libro occidental eh, que tiene cosas a veces un poco, o sea, porque buscan, la tesis es buscar, David Taymiyyah lo ven de muchos diferentes ángulos, ¿no? O sea, y desde el 11 de septiembre, ¿no? De los atentados terroristas, pues, aunque es un gran sheikh del siglo XIII-XIV, pues hay gente que quiere como que poner ahí pues que tiene algo que ver con el terrorismo, que es basura absoluta, ¿no? Lo que le atribuyen a Ibn Taymiyyah, y lo digo con algo de conocimiento. Este, John Hoover, que creo es de origen holandés, si no me equivoco, tienen muchos videos en YouTube, es muslim, y él precisamente es de los que defiende que Ibn Taymiyyah pues nada que ver o sea que fue un error el haber atribuido a Ibn Taymiyyah como uno de los precursores del fundamentalismo y del radicalismo islámico, como se pudiese entender eso, ¿va? Porque fundamentalismo pues son términos realmente cristianos, occidentales, vaya. Ok, hay una risala muy interesante, que es una risala que escribió sobre Ibn Arabi, al-Kunawi y al-Talimsani. Estos dos yo no he escuchado mucho a Ibn al-Kunawi y al-Talimsani, los he escuchado en otros, o sea, he leído sobre algunas posturas, son mencionados, porque cuando tú lees libros de clásicos, pues o sea, lees muchos nombres, ¿no? Y con el tiempo, pues, como que se te van familiarizando. Como ahorita, está en inglés, quiero traducirles, ¿no? Es como porque en español no tenemos nada, ¿va? Entonces, para aquellos que de veras son estudiantes del ILM, que buscan el conocimiento, es como para ayudarlos a adentrarse un poco más al conocimiento. Quisiera darles un poco, irles traduciendo son pues como 15 páginas, si no me equivoco, y no sé si vaya a lograrlo, y no sé si tengan paciencia para escuchar la traducción de esto, pero pues voy a hacer el intento, ¿no? Inshallah, pues Allah guía a quien quiere y facilita lo que Él quiere. Voy a entrar da un poco de prefacio, pero voy a entrar al tema, ¿no? Hablando de estas tres personas, Ibn Arabi, al-Kunawi, al-Tilimsani, y hablando del concepto de Tawhid, dice: These people have misconstrued the Tawhid
which God has expounded in his books and sent down at the hands of his prophets. Dice, esta gente ha mal construido, o sea, ha hecho un concepto del Tawhid, del cual Allah expuso en sus libros. ¿Cuáles libros? Pues en el Torah, en el Talmud, en el Torah, en los Salmos de David, y en el Corán, ¿no? Y Ibn Taymiyyah hace mucha referencia también a obras del Antiguo Testamento para fundamentar cuestiones de la Akida. Esto es muy interesante porque hoy en la modernidad, con todo el nacionalismo palestino, lamentablemente que hay, pues a veces no queremos refutar cuestiones. Y yo me acuerdo, hay un tema aquí importante. Ibn Taymiyyah más adelante hace mención, no de este tema específico, pero es para dalil, como para una prueba, para evidencia. Menciona que, pues que esto no se menciona ni en el Torah, ni en los Salmos, ni el Injil, ¿no? Este concepto de Akida. Yo recuerdo hace tiempo también les estuve diciendo que la comprensión de nombres y atributos de Allah que tienen los Mu'tazila y la gente del Kalam posterior, los Ash'ari, hay diversas formas de los Ash'ari, ¿no? Unos mucho más severos que otros. Y la Maturidía de Maturidi, de Abu Ja'far al-Maturidi, ellos pues tienen una comprensión de los nombres de Allah demasiado metafórico, ¿no? Va en grados, pero muy metafórico, inclusive negando que Allah tiene atributos. Y pues yo les argumentaba que no solamente en el Corán y en la Sunna es evidente la atribución de atributos a Allah subhanahu wa ta'ala, sino también esto es algo del Antiguo Testamento. Y bueno, y Ibn Taymiyyah tiene esto también, ¿verdad? Porque reconoce las revelaciones previas y reconoce el concepto del argumento de que pues Alá no hace metamorfis, ¿verdad? O sea, no es otro Dios, pero también reconoce, y hay que estudiar también la historia de los judíos y la historia de los cristianos y cómo se fueron alejando de esa escritura que es muy aparente, muy evidente, y cómo inclusive fueron modificando la escritura, que alhamdulillah, eso no sucede con el Corán porque se preservó. Allah garantiza que el Corán se preserva sobre los tiempos. Este es el gran milagro del Corán, realmente, entre muchas otras cosas, pero el Corán se ha preservado tal cual de muchas maneras, ¿no? Y pues una de las más importantes es de que pues se ha memorizado y se ha preservado, ¿no? Por pues desde el inicio, ¿no? O sea, no hay hoyos, no hay nada en la historia, en la compilación, ¿no? O sea, todo es claro y todo es evidente. Tenemos inclusive en Inglaterra apenas han encontrado, digo apenas, tiene como 10 años que descubrieron que tienen un códice que data de los tiempos del profeta y es prácticamente igual. Cualquier musulmán con conocimientos del árabe puede entender ese códice. Bueno, Ibn Taymiyyah dice que estos hombres y muchos de sus seguidores han cambiado el concepto de Tawhid, ¿no? Yo lo he dicho y ya hemos hablado del concepto de Tawhid, el concepto de Tawhid que proponen varios de estos sufis y demás. Pero ahí les va, dice que esta gente que ha reconstruido el Tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala ha deliberado, que ha enseñado en sus libros y que envió a manos de los profetas en general. And they have identified it with union, ittihad, and misled people by calling it tawhid. O sea, han identificado el tawhid como ittihad y no recuerdo si Ibn Taymiyyah en esto que les quiero ir traduciendo menciona, pero
El que empezó realmente divulgó esto, hubo unos, pero antes que él, pero el que de veras empujó esta idea, de Tihad y del nuevo concepto de Tawhid fue Imam al-Ghazali, en su Ihya Ulumuddin. Y esto fue, o sea, el Ihya Ulumuddin afectó a Ibn Arabi. Recordemos, Ibn Arabi, el sufi estaba en España. Ibn Tamur, Tamur, bueno, el líder de los Muwahhidin eh, de España, fue estudiante directo de Al-Ghazali. Y pues no tengo yo el vínculo directo con Ibn Arabi, Ibn Tamur, este, pero geográfica, históricamente, pues se fechan. Estoy seguro que ahí empezó porque pues el líder de los Muwahhidin promovía esto, ¿va? Las obras de Al-Ghazali. Pues obviamente pues era uno de sus estudiantes, fue a Bagdad a estudiar con él. Y pues obviamente de ahí se expandió esta idea en Al-Ándalus. Ibn al-Ghazali afectó mucho a la umma entera porque pues, hay que estudiar sobre las nizamías, ¿no? Como las nizamías de Nizam al-Mulk y de los Seljuks influyeron sobre el imperio Abbasi de una forma tremenda y ahí se divulgó las ideas del Kalam. Estos son datos históricos innegables. Bueno, eh, han identificado la unión, han identificado el Tawhid como una unión, un ittihad, una unión. Y lo han llamado Tawhid. Esto es lo que Ibn Taymiyyah empieza a exponer. In fact, they have denied any maker or creator. Pero de hecho, al hacer esto, empiezan a negar a un creador, a un creador, ¿verdad? En un principio fue algo muy, muy impreso por Ibn Arabi, no Ibn al-Arabi, Ibn Arabi, porque hay dos, Ibn Arabi al-Baghdadi perdón, Ibn al-Arabi fue un gran faqih y Ibn Arabi, pues es famoso, sufi que uno le dice Sheikh al-Kabir, o sea, está afectado, iba a decir infectado, pero realmente infectado también, a gran parte de muchos de los movimientos sufis alrededor del mundo, ¿no? Y le dicen Sheikh al-Kabir. Y cuando empiezas a hablar cosas de binaria, la gente te empieza a odiar porque pues, realmente lo ven como el Sheikh al-Kabir, ¿no? Casi, casi a nivel de profeta, o astaghfirullah, y tengo evidencia para decir lo que eso. And, mira, Ibn Taymiyyah empieza diciendo, mira, lo siguiente, y escuchen bien esto. Dice, in the beginning, I was very impressed by Ibn Arabi and held him in great esteem as I found many of his discussions in al-Futuhat, al-Qunh, al-Muhkam al-Marbut, and Durrat al-Fakhira, al-Mat'ali al-Nujum. Estas son grandes obras. El Futuhat es una obra grandísima. Todas esas son obras de Ibn Arabi. No está diciendo aquí Ibn Taymiyyah. O sea, Ibn Taymiyyah leyó sus libros, ¿ok? Y en un principio dice, tuvo algo de, o sea, had great esteem, o sea, tuve algo de admiración hacia Ibn Arabi. Al leer estos libros y vio que algunos de estos libros sí tienen cosas iluminantes inclusive. No estaba yo consciente en ese tiempo de sus ideas esotéricas, porque no había leído su obra, la obra de Ibn Arabi, Al-Fusus, y otras obras similares. Yo me sentaba, dice Ibn Arabi, con amigos, y
discutíamos asuntos para que pudiéramos discutir la verdad y seguirla, ¿no? O sea, tenía círculos de conocimiento Ibn Taymiyyah y hablaba con sus colegas y discutían temas de estos. O sea, era un gran intelectual de la UMA. Y leía todo y con sus colegas, ¿no? Colegas como Ibn Qayyim al-Jawziyya. Tratamos para duro en entender la esencia, o sea, en estas reuniones de estudio de Ibn Taymiyyah, hicieron un esfuerzo para tratar de entender la esencia de la tarika, ¿ok? Porque ya en la época de Ibn Taymiyyah ya empezaba mucho ruido de las tarikas y qué más. Eh, Cuando las cosas se hicieron claras, supimos lo que tuvimos que hacer, ¿ok? Luego vino un número de líderes sufis del este, o sea, supongo que del este, o sea, del Jorazán, por ejemplo, de, de Persa, ¿no? Porque él aquí, al escribir esto, porque él, y estoy seguro, Ibn Taymiyyah escribió esto en Damasco, ¿ok? Porque tuvo problemas en Damasco con líderes sufis. Y lo encarcelaron y demás, y esto es otra larga historia. Ibn Taymiyyah, la biografía de Ibn Taymiyyah es muy interesante, muy interesante. Las cosas se hicieron claras y supimos lo que tuvimos que hacer. Entonces vinieron un número importante de líderes sufis del este y gente empezó a cuestionarnos sobre nuestra manera y la manera del imán, por un lado, y sobre las vidas y experiencias de estas gentes, por otro lado. No tuvimos opción excepto hablar la verdad respecto a ellos, ¿no? Y esto es importante porque estas gentes eran gentes y todavía con muchos seguidores. Entonces él sabía que, pues que, como muchos, lamentablemente hoy grandes escolares, pues no se callan de muchos aspectos, ya sea por cuestiones políticas, ¿verdad? O por cuestiones para no caerle mal a la gente. Quieren popularidad. No, no, si bien, Ibn Taymiyyah sabía que pues al exponer algunos y a entrar en este tema de debate pues con estas personas, eh, ya o sea, popularidad se perdería, ¿no? Aunque, subhanallah, Ibn Taymiyyah terminó siendo uno de los escolares más populares del mundo, ¿no? Pero por su conocimiento. La mayoría de estos grandes escolares, su popularidad se hizo post-humus, ¿no? Después de su muerte. Como muchos. Ya después, bueno, ok. No tuvimos opción más que exponer esta situación. Luego empieza. Dice, tanto el Ittihad como la encarnación, el Ittihad, la unión, porque hablan de una sola unión, que Allah es lo mismo, o sea, que todo es lo mismo, es una idea panteísta. Y la encarnación, o sea, que vive Allah en las cosas creadas, han sido confinadas a una persona en particular o extendidas al mundo en general. O sea, este concepto de hulul. O sea, por ahí y también Al-Ghazali empezó esta cuestión. O sea, yo cuando leí Kitabul Iman, Kitabul Ilm del Ihya Ulumuddin, encontré estos conceptos y de veras asustan porque son conceptos que van a esto, llegan a esto, o sea, llegan a santificar a los hombres porque empiezan a hablar mucho, casi todas las tarikas sufis hablan del maqam y de las estaciones que hay de la gente y empiezan a santificar a los hombres, ¿no? Que lo llaman
algo del Reyal de los hombres, como los hombres inspirados. Estoy tratando de recordar el nombre que hablan, que Ibn Arabi agarró esto y muchos hablan de esto, pues es básicamente una santificación, ¿no? Bueno, ejemplos de la unión y de la encarnación del Etihad y del Hulul son creencias que los cristianos tomaron respecto a Jesús. Esta cuestión, la gnosis, que los cristianos tomaron, también si leemos el principio de la historia de los cristianos, de la cristiandad, o sea, los primeros siglos de la cristiandad, los primeros 3, 4 siglos de la cristiandad, pues vemos la influencia gnóstica griega y también, y lo mismo es que son lo mismo que pasó con ellos, lo mismo pasó con los musulmanes y después con los judíos. ¿Ok? Y digo, uno diría, bueno, ¿cómo que después con los judíos? Sí, efectivamente, porque esta gnosis empezó con que eran algunos judíos, pero, o sea, dentro del concepto de cristiandad, o sea, eran como Pablo, ¿no? Ya eran judíos, pero dentro del concepto, o sea, estaban llevando la cuestión de Jesús a otros parámetros, ¿no? Y o sea, el helenismo, la filosofía griega, primero o sea, sí golpeó primero a los judíos, sí, como 300 años antes de Jesús y como 100 años de Jesús, especialmente con este famoso judío que tradujo, fue parte de las traducciones él tradujo de la Biblia que se tradujo en la época de Alejandro Magno, posterior a Alejandro Magno, de Ptolomeo, en Egipto, la comunidad judía que ahí vivía. Posteriormente, ¿cómo se llama? Es que ahí me falla la memoria. Famoso el judío, bueno, él tradujo del griego al arameo la Biblia, ¿no? Y ya de plano iba quitando, iba quitando sifat de Allah, atributos de Allah en estas traducciones. Removía, por ejemplo, cuando Allah hablaba de tener una mano, quitaba eso y ponía otras palabras. Y esto, pero realmente los judíos fueron influidos después con Maimónides, y esto fue por influencia islámica, por la gente del Kalam del mundo islámico, ya en el siglo 12, 13, justo antes de Ibn Taymiyya, el gran escolar de los judíos, la akida de los judíos, los 13 puntos del imán de los judíos, es del cual de lo cual creen tanto los Ashkenazi como los Sfaradi, están en base a Maimónides, ¿no? Es el akida general de lo que todos están de acuerdo y tiene puras cuestiones racionales, efectos de la traducción helénica que hicieron los musulmanes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces realmente, pues primero fueron los cristianos. Los cristianos, al entrar los musulmanes a Damasco, fueron influidos por estas ideas cristianas y también en Gira, en Persa, porque muchos perseguidos del imperio bizantino se refugiaron y se formó una escuela en lo que es hoy Irán. Hay una escuela antigua de conceptos helénicos que se derramaron en ideas religiosas, ¿verdad? Y esto también influyó por dos ángulos. Por uno, la élite de Damascus, por los Umayya, empezaron a ser influidos, que luego también esto pasó a influir a los Abbasis, pero también influyó a muchos lingüistas que llegó por medio de Kufa y por medio de Irak persa, ¿no? Esto hay que entender que cómo se fue construyendo, porque recuerden también la cuestión sasánida y las guerras entre los bizantinos y los sasánidas, los persas, y también cómo se fue. Y es muy interesante, por ejemplo, leer bien a detalle la biografía de Salman Al-Farsi, ¿verdad? Porque se ve cómo iba de un lado a otro por la cuestión de la persecución religiosa, pero los gnósticos, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de Ibn Taymiyya, de tanto la unión
como la encarnación, este, eh, son cuestiones que primero afectaron a los cristianos respecto a Jesús. Y también ya menciona, y esto es algo que también los shias en un extremo respecto a sus imams, empezaron también con ideas estas helénicas que les influyó y se ve. Recuerda, Ibn Taymiyyah escribió una de sus grandes obras, fue Minhaj al-Sunnah, y habla de este concepto, ¿no? Y se enfoca en uno de los libros de El Helli, ¿no? El Helli era uno de los grandes, él es el escolar de los más grandes de los shias que hay, y él escribió una refuta, Minhaj al-Sunnah es una refuta al Helli las ideas, y el Helli fue el que realmente metió estas ideas helénicas al shiismo, y ahí es donde se desarrolló al Ráfida y lo que es hoy los Ithnat Ashar y los imamitas que gobiernan el Irán, ¿verdad? Esto es un hecho, ¿no? Pues si hay gente intelectual que quisiera defender esto, pues adelante, ¿no? Porque pues hay mucho de qué discutir. Digo, yo no soy experto, pero pues sí he leído y hay evidencias y hay mucho de este tema. Inclusive en este libro se habla de esto. Estos son occidentales que han hecho sus postdoctorados y postdoctorados del tema, ¿no? Y aquí aquí hay un artículo muy bueno de ese tema, ¿no? Pero bueno, eh, eh, o sea, está hablando aquí de los cristianos, cómo afectó a los cristianos respecto a Jesús, a los shías respecto a sus imams, está hablando de la santificación y por qué empiezan a ver como signos de Dios en esta gente, porque cuando tú ya empiezas a creer en ideas panteístas, pues ya como que empiezas a ver las cosas muy diferentes. Y he conocido a mucha gente con estas ideas. Los hindús tienen muchísimas ideas así, ¿va? Y muchos sufis tienen estos preceptos. Se entiende, aquí le estoy traduciendo lo que dice Ibn Taymiyyah, se concibe, it is conceived either as a union on the pattern of water mixing with milk, o sea, esto se entiende como una unión en el esquema de cómo la leche se mezcla con el agua, como los jacobitas, entre los sudaneses y los etiopíos y los coptos creen, ¿verdad? Aquí ya está hablando del cristianismo. O sea, Ibn Taymiyyah era una persona súper leída, leía todo a su alcance, se sentaba con gente muy intelectual, eran escolares de otro calibre, por favor. Esto hay que entenderlo y saberlo, porque si no empezamos a hacer prejuicios con nuestra débil intelectualidad y pensando que tenemos conocimientos cuando realmente, créanme, somos ignorantes cuando se trata del Islam. Nuestros escolares del pasado eran escolares muy completos, ¿no? O sea, era gente que se educaba día y noche a leer, a estudiar y desde su infancia, ¿no? Ibn Taymiyyah aprendió el Corán cuando tenía 7 años de memoria, ¿no? Y de ahí continuó, su abuelo era un gran escolar y pues creció en un ambiente muy escolar, ¿no? O sea, obviamente no tenían la modernidad y todo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Pero pues es gente que leyó y escribió y leyó y escribió y leyó y escribió y escribió y escribió y leyó y leyó y escribió. Y cuando no estaba leyendo y escribiendo, estaba sentado en círculos de intelectuales o refutando, ¿no? Y pasó tiempo en la cárcel por hablar y decir cosas. Ok, entonces dice, ahí está este concepto también. As for universal incarnation, luego tienes lo que algunos llamaron al hulul al-mutlaq, que es la encarnación universal, o la doctrina de que el nafs de Allah, que el nafs de Allah vive en las cosas. Esto pues lo crean los Jahmiya. Y esto es lo peligroso de estos sufis y estas sectas, porque empiezan a decir que esto es lo que creían la gente antes, o sea, que los salaf y la gente
que creían esto, ¿no? Y por eso atribuyen muchas de estas ideas y empiezan a construir un argumento sobre el otro, pero como justificándolo con las primeras generaciones y los sabios verdaderos del Islam, cuando están lejos de eso. Pero la unión universal, al-Ittihad al-Am, de la cual hablan estas personas como Ibn Arabi, esto, Al-Kunawi, Al-Talimsani y similares, no, no se construyó por nadie excepto por personas antes que ellos, como el faraón, Allahu Akbar, los karamitas, quienes negaron la existencia del Creador. Hasta aquí ya está hablando de los karamitas, si no me equivoco, eran un grupo de judíos, si no me equivoco, que se desviaron, Wallahu alam. La esencia de sus creencias es que Allah es uno con el mundo y que la existencia de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es idéntico a la existencia de las cosas creadas. Por ende, no pueden pensar que hay algo creado excepto que sea parte de él. Y tampoco, o sea, ellos creen que él, el Señor de Rabbul Alamin, el Señor de los mundos, y que todo está interdependiente, ¿no? Y, y esto es algo de lo cual los monistas, la gente del Ittihad, están de acuerdo en detalle. Sin embargo, han tomado tres líneas diferentes, por la cual la mayoría de los líderes de los sufis erran en distinguir como sus doctrinas. ¿Ok? O sea, no quieren reconocer que estos son parte de sus doctrinas, pero Ibn Taymiyyah, dice que hay tres ideas. Aquí ya empieza, ¿ok? Dice la primera idea, aquí, la primera idea. ¿Ok? Y pues ahí, ojalá, porque son casi 20 páginas. ¿Ok? Ok, la primera línea. The first. La línea de Ibn Arabi, que tomó Ibn Arabi, se tomó en esencia de todas las cosas, es que todas las cosas vivientes y no vivientes, hasta sus movimientos y sus restos, son parte de la existencia eterna y sin parar, sin fin, antes de que lleguen a la existencia. ¿Ok? Emergen en existencia cuando la existencia divina fluye en ellos. O sea, su existencia es la existencia de Dios, aunque sus esencias son diferentes de la esencia divina. Subsisten de manera diferente que la existencia, pero que emergen en la existencia cuando existe. ¿No? Aquí Ibn Taymiyyah es complejo, pero es que estas ideas son muy raras, ¿no? Ibn Arabi y aquellos que lo siguen en este aspecto dicen que Dios no le da nada a nadie, ¿no? O sea, en su esencia, y ni tampoco hace a alguien rico o feliz, ni pobre, ni desgraciado. Solo es su existencia que fluye en las esencias ya hechas, formadas, de una forma u otra.
Ok, ya se va entendiendo más. O sea, uno no debiese de halagar o condenar excepto a uno mismo, ¿ok? Sí, eso es o sea, porque es uno mismo. Y hay muchísimos argumentos de esta índole, ¿no? Eh, esta es esta es la verdad del qadr, ¿no? De lo que ellos dicen respecto al qadr, del destino. Alá sabe las cosas al percibir sus esencias existentes en su condición preexistencial, más allá de su esencia. Ellos dicen que Dios no tiene poder para efectivamente cambiar aunque sea en una partícula, en una partícula, y que ellos mismos saben de las cosas como Dios las sabe, porque son parte de eso, ¿no? Entonces son cuestiones muy monistas. Y fíjense, aquí hago Ibn al-Ghazali empezó con este rollo, porque hay argumentos muy parecidos aquí. Y bueno, aquí, ¿cómo explicar esto? O sea, hay una cuestión teológica y hay una cuestión sufi espiritual, ¿no? Y aquí es donde Al-Ghazali hace como esa división. O sea, él defendía la teología del Kalam y muchos argumentos racionales de Aristóteles y Platón y algunas, aunque refutó de una forma muy bien a Farabi y a algunos filósofos anteriores a él, porque ellos de plano se volaron la barda, eh, pero conservó muchos de estos conceptos. Y su estudiante Ar-Razi, el cual refutó Ibn Taymiyyah también en su Darul Ta'arud al-Aql wal-Naql, en una de sus famosas obras, una obra habla del canón, de las leyes universales. Y una de estas pero Al-Ghazali es el que empezó con él. Y bueno, Al-Ghazali no del todo. También aquí ya empezaba, Al-Juwayni fue el que metió algunas de estas ideas, pero Al-Ghazali lo que hizo dijo, bueno, una cosa son los argumentos teológicos, pero vamos a darle, o sea, más allá de la razón y de los argumentos de la razón, ya no vamos a darle tantísima importancia a la razón, aunque en su Ihya Ulumuddin, en Kitab al-Ilm, le da que los mismos argumentos del Juwayni, teológicamente hablando, que se aplican también en el fiqh, pero también va más allá al-Ghazali al decir que estos hombres alzados, estos que tienen maqam elevado, pueden llegar a comprender cosas que el hombre intelectual no puede. Entonces, sí, me entiendo, me entienden, ¿no? O sea, ya no es la razón, aquí ya es esta espiritualidad que él habla que ya nadie, o sea, que solo cuando llegas a estos niveles de espiritualismo, y ahí es donde ya empieza a tocar estos temas y de los cuales habla de Wahdatul Wujud, donde ya empiezas a ver como esta cuestión monista y ver todo como lo que está hablando. Y Ibn Arabi de ahí se fue a un extremo, ¿verdad? Ibn Arabi empezó a hablar de cosas muy extrañas, y van pues ya a un borde de psicosis, ¿no? Donde dice que veía, sin ser profeta, ¿verdad? Que veía a otros profetas, que veía ángeles, que veía, porque ya lo veía, o sea, tenía estas experiencias, según él, este, donde él, o sea, le hablaban, ¿no? O sea, su conocimiento ya venía como, o sea, como profética, y hay muchos sufis que lo defienden y dicen es que son y que no sé qué. Y hasta la fecha tienen sufis estas ideas de que sus sheikhs viajan a la Meca espiritualmente y que hacen hajj sin ir al hajj, ¿no? Astaghfirullah. Este,
ellos reclaman, okay, they claim, subhanallah, este grupo de esto dice Ibn Taymiyyah, justo de lo que estoy hablando, dice, they claim that they can excel the silver prophets in some respects, since they receive ideas from the same source from which the angel receives and delivers them to the prophets. Ellos claman que pueden llegar a niveles encima de los profetas, y esto los imamitas también lo dicen, encima del sello de los profetas en algunos aspectos, porque ellos también reciben, o sea, lo que su claim, ¿no? Lo que ellos dicen, lo que ellos reclaman, lo que Ibn Arabi y sus seguidores reclaman, que ellos reciben ideas de la misma fuente que los ángeles recibieron la revelación y así con la misma fuente de la que recibieron. Por eso el libro de Ibn Arabi, Futuhat, es eso, el Futuhat, o sea, como que esas inspiraciones que recibían, ¿no? Ellos dicen que adoran a Allah solamente, que no adoran más que a Allah, que aquellos que adoran ídolos solo adoran a Allah también, ¿ok? En esencia. Es lo clásico de los hindúes. Dicen, es que en esencia, sí adoramos, pero ¿sí me están entendiendo? Bueno, a lo mejor ni me están escuchando, pero interpretan sus palabras. قَدَّ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. O sea, que Allah ha decretado que no adores excepto a Allah. Ellos dicen que lo que significa que no eres capaz de adorar a algo excepto a Allah, o sea, que todo es Allah, ¿no? A ver, vamos a ver. Y esto sí, es algo que argumenta. Hay un verso, y hay muchos versos relacionados a ellos, pero hay un verso que dice, قَدَّ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. O sea, Allah ha decretado que no adores excepto a Allah, ¿no? Nosotros los que entendemos el Tawhid, pues significa que adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, al creador del universo, con salat, y le dirigimos el culto exclusivamente a Él, nos encomendamos a Él y sabemos distinguir entre quiénes somos nosotros como siervos y necesitados de Allah y Allah, ¿verdad? Pero ellos dicen que todo, como todo es parte de Allah, pues que todos lo adoramos, ¿no? Y ahí es cuando el Tawhid, la ulujía es tan importante entender, porque inclusive mucha gente del Kalam empiezan con estos argumentos, ¿no? Empiezan a decir es que Él es Ilahun fil sama, Ilahun fil ard, Él es el Dios en la tierra y en el mundo, ¿no? O sea, que está en la tierra y en el mundo. Astaghfirullah, ¿no? O sea, Él es el Ma'bud, el adorado en el mundo y por la gente del mundo de los ángeles en el cielo. ¿Ok? Taking the ruling not as an imperative, but as an existential decree. O sea, toman este verso no como un imperativo, como una regla de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah decretó que no lo adoren más que a Él, o sea, no debe de haber adoración excepto hacia Allah. Ellos dicen que lo ven más como un decreto existencial, o sea, que todo es parte de Él. Por ende, para ellos, cuando algo es adorado, es en sí una adoración hacia Allah, en el hecho que el ser adorado es parte de Allah, porque Allah hizo que eso sucediera y, o sea, es parte de Allah. Astaghfirullah al-Azim. Ellos dicen que
que la gente llamando hacia Dios por los profetas es solo un, un, un engaño, porque Dios nunca está ausente de ellos y es un recordatorio hacia Él. Cuando la gente de Noé dijo a sus hermanos, abandonen sus dioses, este, ellos dicen, o sea, que no quisieron abandonar a Dios porque abandonarían a Dios. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Porque todo lo que se adora es parte de Dios. Y bueno, subhanallah, esto sigue, ¿no? O sea, mi meta creo que va a estar difícil, este, traducirle, es que de veras es, increíble. O sea, no llegué ni a la página 2, ¿no? Hay 20 páginas, pero de veras que se mete en profundidad en este tema, ¿no? Ya me estoy brincando varias páginas aquí. Este, Se mete también a la cuestión de Moisés y lo que han dicho los sufis respecto a Moisés y a la relación con Aarón. Y como los sufis dicen que la cosa más importante que pudiera adorar el ser humano es su propio nafs, porque quien tome sus deseos, sus nafs como Dios, pues no está adorando más que a Dios mismo, porque todo es lo mismo, ¿verdad? Y en esta perspectiva gnóstica, pues el faraón sería uno de los grandes gnósticos, ¿no? Mashallah. Es que Ibn Taymiyyah, la verdad, este es un genio, ¿no? O sea, realmente porque dice, bueno, porque todo esto es cierto, esto es realmente, siéntense a intelectualizar con esa gente y llegas a las mismas conclusiones. Pero entonces el faraón sería porque el faraón decía, yo soy su señor más alto, ¿no? Eso ya, pues no hay más allá, ¿no? Y también en otro verso dice, yo no sé de otro Dios más que yo mismo, ¿no? Y esto, pues, es la idea gnóstica, ¿no? Como que eso hubiese sido para los sufis una realización espiritual, ¿no? Astaghfirullah, sí es cierto, ¿eh? Bueno, y luego ya dice, todo lo que he mencionado está en el libro Al-Fusus del autor. Recuerdan que empezamos con esto. Y aquí ya defiende, ya empieza a defender al autor, a Ibn Arabi. Dice, Allah sabe mejor sobre qué murió, sobre qué creencia murió. Quizá, quizá perdone a todos los creyentes y a la gente que tiene imán de los hombres y las mujeres vivos y muertos. Oh Señor nuestro, perdónanos y no a nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros en fe, y no dejes en nuestros corazones rencor contra aquellos que creen. O sea, es un verso del Corán, ¿no? Recita un verso de Ibn Taymiyyah. Lo que quiero, y luego Ibn Taymiyyah dice, lo que quiero decir es que todo musulmán que lee Al-Fusus, que su autor Ibn Arabi dice fue inspirado por el profeta, y, y entiende, y lo entiende, realmente pronunciará que todos los profetas y los mensajeros y todos los auliá, hasta de los judíos y de los cristianos, de los sabeos,
realmente se desasociarían de uno del otro y estarían de acuerdo con lo que he presentado aquí, ¿no? O sea, esto es nomás un punto. Nosotros sabemos que los politeístas que adoran ídolos de la gente y que de la gente del libro que negó el Islam afirman que su creador es un creador que concibe, que hace, que trae en existencia lo que hay en los cielos y en la tierra, que crea la luz y la oscuridad, y que es su Señor, el Señor de sus ancestros, el Señor del este y del occidente. Ninguno de ellos ha dicho que Dios es uno con el mundo o uno con las cosas que Él ha creado, como estos dicen. O sea, la gente afirma, pues está el creador y todo lo demás es creación. Este es el punto, ¿no? El saber bien distinguir creación con creador. ¿Ok? Nosotros adoramos al creador. Ellos van un paso más diciendo que si nosotros nos imaginamos eso, que todo lo que hay en los cielos y en el mundo va a perecer, pues entonces también en ese caso pues perecería Dios, ¿verdad? Por si Dios es parte de la creación, entonces cuando la yapqa y la wajhu, no hay, o sea, todo perecerá, ¿no? Sabemos esto por el Corán, entonces, pues si todo es parte de Dios, entonces ¿cómo? ¿No? Entonces Dios también perecerá. Su doctrina está basada en dos proposiciones. Uno, que lo que todavía no entra en existencia, al-ma'dum, es algo que existe en la preexistencia, en el Adam. De ahí viene eso. Bueno, como muchos Mutazila y Ráfida creen, o sea, los Ráfida de los Shías. Esto está mal aún racionalmente hablando, ¿no? Como también en la luz del Corán y de la Sunna y del consenso de los escolares. Muchos teólogos, como Al-Qadi Abu Bakr, ha dicho que esta gente con esas creencias son kafir en este aspecto. Su error, el error de estas gentes es su falta para distinguir entre la idea del creador de las cosas antes de que entren en existencia, como él las ha escrito en el madre de los libros, en la tableta preservada, el Lawh Mahfuz, y entre la existencia más allá de Allah. La gente de Ahl Sunnah wal Jamaat creen que Allah escribe lo que está en en las tabletas puras, la medida de todas las cosas, antes de traerlas en la existencia. Entonces, ellos distinguen entre la existencia mental del creador y la existencia externa, al batin o al dahir, ¿no? Miren estos versos del Corán que fueron revelados primero al profeta sallallahu alaihi wasallam, que los primeros revelados al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice Iqra, dice read in the name of your Lord, the cherishing, who created man, o sea, lee en el nombre de tu Señor, el Creador, creó al hombre de una gota de sangre, de sangre con una gota de sangre, lee en el nombre de tu Señor más clemente,
quien ha enseñado a usar la pluma y ha enseñado al hombre lo que no sabía. Ellos dicen que, aquí ya estamos entrando a otro tema profundo. Ellos dicen que hay 4 niveles de existencia, creados por Dios. La existencia lafzi, la existencia, o sea, wujud al-aini, lo creado por Dios. Yo ahorita estoy aprendiendo, desconozco esto, entonces también estoy tratando de entenderlo y explicárselo. Dicen, hablan del wujud al-aini, aquello que creado por Dios, wujud al-aini, wujud al-lafzi, aquello del lafz, o sea, escrito, lo que lleva a wujud al-ilmi, al wujud del conocimiento. Dios ha dicho, ha afirmado en unos versos que ha enseñado al hombre lo que por medio de la pluma, que involucra 3 niveles de ser. La proposición que lo que todavía no entra a existencia es algo que existe por sí solo, más allá del conocimiento del creador, es falso. Y esa falsedad se demuestra fácilmente. En el Islam, primero se expuso esto hace como 400 años, cuando Ibn Arabi estuvo de acuerdo, y lo hizo una proposición de su filosofía, Ibn Arabi. ¿Ok? No sé exactamente aquí de qué se refiere. La segunda básica proposición de Ibn Arabi, de su filosofía de Ibn Arabi, es que la existencia de todas las cosas contingentes y creadas es uno con la existencia del creador, ni diferente uno del otro. Esto no es una nueva proposición como él propone. Ninguno de los escolares sufis antes que él lo había sugerido. No, dice, esto sí fue una nueva proposición de las cuales propone, porque ningún sufi antes que él lo había sugerido. Todos los monistas al-Ittihadiyun, que vinieron después de él, reiterado, o sea, afirmaron esta proposición de Ibn Arabi. Sin embargo, de todos estos, él es quizá el más cercano al Islam, siendo que él ha distinguido, siendo que él tiene cosas positivas que decir. Por ejemplo, él distingue entre lo real y lo manifiesto y sus manifestaciones, y provee campo en respecto a en las órdenes y las provisiones de Allah, y afirma que la Sharia se debe de seguir, y enfatiza en su libro Al-Suluk la observancia de la moralidad y la adherencia a la adoración prescrita. Y muchos de los que siguen sus enseñanzas, siguen la adoración. Pero luego sigue. Ibn Arabi, uno de los grandes discípulos de Ibn Arabi fue Ar-Rumi.
Un filósofo, ok, aquí ya es otro tema, ves que eran 3 puntos, aquí ya, bueno, subhanakallah, espero le haya servido a alguien, inshallah, porque pues no llegué ni a la tercera página, pero o sea, es increíble, la verdad, todo lo que ha escrito Ibn Arabi, de Astaghfirullah, Ibn Taymiyyah, y, y, y bueno, subhanallah, Allah nos guíe, nos haga buenos musulmanes y nos haga entendedores, ¿ah? Eh, Al-Tilimsani era el peor de los monistas, ¿no? Subhanallah, sí. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واتوب اليك. Allah nos guíe, nos haga buenos musulmanes, hermanos. A lo mejor se les hace medio tedioso esos temas, pero pues son temas teológicos y hay que entenderlos porque, o sea, esto es lo que nos ha hecho, nos ha desviado de a la UMA al meternos a cuestiones que no son, ¿no? Allah nos proteja de esto, hermanos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.